La escritura es un proceso que se construye de forma dinámica. Normalmente, los estudiantes no consideran el tiempo que deben dedicar al proceso, por lo cual se frustran fácilmente al comprobar que no avanzan y no pueden cumplir en el plazo con la escritura de un informe o un ensayo. La escritura es una habilidad que se adquiere, que se enseña y que se puede entrenar. Se suele pensar que los escritores expertos escriben sus textos en poco tiempo y gracias solo a su talento, lo cual dista mucho de la realidad. Esto sucede porque estamos acostumbrados a leer versiones finales de los textos y eso nos hace perder de vista que para llegar a ese resultado, el escritor debió planificar su texto, escribir varios borradores, leer y corregir. En esta oportunidad te voy a explicar en qué consiste el proceso de escritura y sus etapas, para que las consideres cuando tengas que empezar un proyecto de escritura. Las etapas del proceso de escritura son tres: la preescritura o planificación, la textualización, la edición y entrega. Te las voy a explicar en ese orden. Sin embargo, debes saber que no se trata de un proceso lineal y rígido, sino de un proceso recursivo y flexible. La primera etapa es la etapa de preescritura o planificación. Antes de comenzar a escribir es necesario definir el tema de investigación y formular interrogantes acerca de lo que se podría investigar en relación con ese tema. Eso te ayudará a acotar el tema y contextualizar desde lo temporal, lo sociodemográfico, lo sociocultural y lo espacial. En estos casos debes responder a preguntas como: ¿en qué época o en qué rango de tiempo se ubica mi investigación? ¿Qué grupos de personas consideraré en mi investigación? De acuerdo con su edad, grado de escolaridad, sexo, profesión, etc. ¿En qué lugar o área geográfica se ubica mi problema de investigación? Te comparto algunos ejemplos de problemas de investigación acotados o contextualizados. Debes tener claro con qué objetivo escribes y a quién se dirige este texto o quién lo leerá. Esto quiere decir que hay que considerar las características del género textual para ajustarse a sus requisitos de forma y contenido, y que no debes olvidar que otra persona va a leer el ensayo o el informe y las ideas deben estar ordenadas y expuestas de forma clara. Teniendo despejados estos aspectos, es necesario activar la fase de la documentación y el fichaje, que consiste en investigar sobre el tema escogido. Para ello hay que buscar fuentes académicas. Pueden ser libros de especialidad, como en lingüística puede ser el Panorama de la Lexicología de Elena de Miguel, en Ciencias de la Salud el Atlas de Anatomía Humana de Netter, artículos de investigación publicados en revistas científicas, como en la Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, o en la revista Bosque de la Facultad de Ciencias Forestales también de la Universidad Austral. Un consejo es revisar la lista de referencias bibliográficas al final del artículo o la fuente que estás leyendo y ver ahí qué otros textos te pueden servir para seguir investigando. Durante la investigación es muy útil dejar registro en fichas de la lectura, en las cuales hay que consignar los datos de la fuente consultada, como autor, año de publicación, título, etc. Anotar cuestionamientos o ideas propias surgidas durante la lectura. Copiar fragmentos del texto leído que luego se pueden incorporar al ensayo o al informe como citas. También puedes escribir resúmenes. Luego podrás recurrir a la información que contengan tus fichas de lectura para comenzar a escribir. Por último, debes planificar el tiempo de investigación y lectura e imaginar el texto que vas a escribir, sus partes y su extensión, para organizar el material, hacer esquemas e índices temáticos. Esto te permitirá decidir en qué orden presentarás la información. Por ejemplo, en un ensayo se presenta primero la tesis y luego los argumentos. En un informe bibliográfico se plantea un objetivo de investigación y luego se escribe un marco teórico. Puedes ocupar técnicas como la lluvia de ideas, la escritura libre o la conversación entre pares cuando sientas que se te agota la imaginación y no sabes cómo avanzar. La segunda etapa es la textualización. La textualización corresponde a la composición o redacción del texto, el momento en que las anotaciones y los esquemas que hiciste en la etapa de preescritura se transforman en párrafos.
En cada párrafo debes incluir una oración con la idea principal que quieres expresar y escribir otras oraciones que permitan desarrollar, explicar, argumentar, ejemplificar esa primera idea. De este modo, los párrafos se componen de varias oraciones separadas por puntos seguidos. Dicho de otro modo, los párrafos no están constituidos por una sola oración larga y muy compleja, sino por varias oraciones entre las cuales puedes usar conectores. Por supuesto, en esta etapa es muy raro que la primera escritura concluya con un texto impecable y listo para su entrega, por lo cual se hacen necesarias constantes pausas en la redacción para leer, releer, revisar y corregir. La tercera etapa es la revisión. La revisión es un paso esencial que debes realizar durante todo el proceso de escritura y que afecta a todo el texto, de modo que puedas lograr un escrito coherente y cohesionado. Esto quiere decir que debes tener una visión global de tu texto para asegurarte de que la información está correctamente organizada, por ejemplo, de lo general a lo específico, para evitar que haya ideas repetidas, para revisar la claridad en la redacción y la precisión en la elección de los términos, para evitar redundancias y buscar sinónimos si fuera necesario. En esta etapa puedes poner atención a las marcas del corrector del procesador de texto que estés utilizando o consultar diccionarios para verificar la ortografía de una palabra. También puedes consultar diccionarios de dudas que ofrecen respuesta a las dudas que plantea el uso del español. También son útiles los textos de gramática o manuales que te ayuden a resolver inseguridades al momento de escribir y, por supuesto, textos o diccionarios especializados como el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico en la página de la RAE para precisar el significado de los conceptos que estás usando. Podemos agregar también el Manual APA para que hagas correctamente la citación en tus textos académicos. Ningún escritor competente queda conforme con la primera versión de su texto ni lo considera la versión definitiva. No tiene temor de reformular las ideas, de agregar información, de cambiar el orden de los párrafos y de eliminar información innecesaria. Te aconsejo que leas tu texto en voz alta, que le pidas a otra persona que lo lea o que lo dejes descansar para revisarlo en otro momento con distancia, lo que te permitirá apreciar los aspectos que se pueden mejorar. En este momento probablemente el texto está listo para su entrega, pero todavía sería necesario verificar la ortografía, la puntuación y los aspectos formales como el tipo y tamaño de letra, el interlineado, los márgenes del documento, etc. Toda la revisión tiene como objetivo generar un texto comprensible para él o los lectores y para cumplir el propósito comunicativo. La copia revisada, editada y bien presentada constituye la versión final que ya puede ser entregada al profesor o profesora si es una tarea de escritura evaluada para alguna asignatura. Recuerda, siempre puedes revisar y perfeccionar tu texto antes de entregarlo.